Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio donde nos gusta desmenuzar la realidad, quitarle las capas de maquillaje a las noticias y ver qué hay realmente debajo. Hoy tenemos un tema que, se los aseguro, está provocando insomnio, taquicardia y sudores fríos en muchos pasillos del poder en México. Imaginen por un segundo que llevan años, décadas incluso, viviendo con una tarjeta de crédito ilimitada que pagan otros y de repente alguien llega con unas tijeras gigantes y dice se acabó la fiesta. ¿Cómo reaccionarían? Con pánico absoluto, sin duda, es el terror a perder el privilegio. Y es que, lo que estamos viendo con la nueva propuesta de reforma electoral que se está cocinando en Palacio Nacional, no es un simple ajuste administrativo. No estamos hablando de cambiar el logotipo del INE o de mover una fecha en el calendario. Estamos hablando de una cirugía mayor al sistema de partidos y específicamente al bolsillo de la clase política. Y eso, amigo mío, es lo que realmente les duele. Como bien dicen, el órgano más sensible del cuerpo humano es la cartera. Totalmente. Y para poner a nuestra audiencia en contexto, recientemente hubo una reunión clave, una encerrona histórica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Vimos llegar a figuras pesadas, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez. O sea, no fue una charla de café, fue el trazo de la hoja de ruta para febrero. Y los titulares son fuertes. Austeridad real para los organismos electorales y, lo que más ruido hace, el recorte de casi la mitad del presupuesto a los partidos y la eliminación de los famosos plurinominales. Exacto, y aquí es donde tenemos que detenernos porque el concepto de plurinominal a veces suena muy técnico, pero en la práctica es la base del amiguismo político en México. Piénsalo así, en una democracia ideal tú votas por una persona porque te convenció, porque fue a tu casa, te miró a los ojos y te prometió algo. Pero los plurinominales, esos son los que entran por la puerta de atrás. Son listas que hacen las cúpulas de los partidos. Tú no votas por ellos, ellos entran porque son amigos del líder, porque son operadores políticos o porque necesitan fuero. Es lo que mencionaba el análisis que revisamos. Se ha convertido en un modus vivendi. Hay políticos que llevan 10, 15 o 20 años saltando de diputación a senaduría y de regreso sin haber pedido un solo voto en la calle. Es increíble. Se han vuelto burócratas de la política, completamente desconectados de la realidad de la gente. ¿Cómo puedes representar al pueblo si ni siquiera te has atrevido a pedirle su confianza cara a cara? Esa es la clave. Han perdido la capacidad de convencer, se han vuelto cómodos. Y la reforma plantea algo radical pero necesario, que todos, absolutamente todos, deban ser votados. Que si quieres un escaño, te lo ganes con suela, sudor y saliva, no con una llamada telefónica al presidente de tu partido. Y claro, esto genera una resistencia brutal, porque seamos honestos, si mandas a muchos de estos personajes de la élite a pedir el voto a una colonia popular, no solo no ganarían, es que probablemente los sacarían a abucheos. No tienen empatía, no tienen conexión. Y hablando de desconexión y reacciones viscerales, no podemos ignorar lo que está diciendo la oposición. Vimos a Ricardo Anaya, por ejemplo, salir con la espada desenvainada gritando que esto es la ley Maduro. O sea, ya ni siquiera se esfuerzan en argumentar sobre la ley en sí, sino que sacan el espantapájaros del comunismo y la dictadura. ¿Qué lectura le das a esa narrativa tan agresiva de Anaya? Es una narrativa de desesperación y sinceramente de irrelevancia. Ricardo Anaya es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos. Un político leído y escribido, muy técnico, muy de escritorio, pero con cero carisma y cero conexión popular. Cuando grita Ley Maduro, no le está hablando a los mexicanos, le está hablando a Washington. Está intentando llamar la atención del tío Sam, diciendo, miren, miren, México se está volviendo una dictadura como Venezuela, ayúdenos. Es una estrategia vieja, la del Red Scare, el miedo al rojo. Es jugar al traidor, ¿no? Es ir a acusar a tu país con el vecino poderoso para ver si te ayudan a recuperar lo que perdiste en las urnas. Totalmente, es una actitud entreguista, pero además es hipócrita, porque acusan a este gobierno de autoritario, pero olvidan, o quieren que olvidemos, la historia reciente. Y aquí el análisis se pone interesante y hasta filosófico.
Nos han vendido la idea de que México tuvo una transición democrática perfecta en el año 2000 con Vicente Fox y que el IFE, ahora INE, de Woldenberg y Lorenzo Córdoba fue el guardián inmaculado de la democracia. Pero, ¿realmente fue así? Uf, tocaste una fibra sensible, porque la narrativa oficial de los últimos 20 años ha sido esa, ya somos democracia. Pero si rascamos un poquito, vemos que esa transición pudo haber sido más un pacto de élites que una victoria real del pueblo. Se menciona mucho que lo de Fox en el 2000 no fue solo un triunfo electoral, sino un acuerdo planchado desde antes, impulsado por intereses económicos y por Estados Unidos, para darle una lavada de cara al régimen y modernizar el neoliberalismo. Exactamente. Fue un agatopardismo, cambiar todo para que nada cambie. Zedillo operó para entregarle el poder al PAN porque el sistema necesitaba esa legitimidad para seguir aplicando las mismas políticas económicas. Y luego el favor se devolvió en 2006. ¿O alguien cree que la elección de Calderón fue limpia? Fue una operación de Estado. Entonces, cuando personajes como Anaya o los intelectuales orgánicos como Córdoba o Krause se rasgan las vestiduras defendiendo al INE actual, en realidad no defienden la democracia. Defienden el sistema que ellos construyeron y que les garantizaba el control, independientemente de por quién votara la gente. Era una oligarquía disfrazada de democracia. Una democracia donde tu voto contaba, pero al final no contaba. Qué frase tan lapidaria. Y es cierto, crearon una casta dorada. Y ahora que se propone quitarles el dinero, dicen que es el fin del mundo. Pero volviendo a la reforma actual, hay un punto que me parece crucial y que podría ser un obstáculo incluso dentro del propio movimiento de la Cuarta Transformación. Porque, a ver, cortar los plurinominales y el dinero no solo le pega al PRI y al PAN, le pega durísimo al Partido Verde y al PT. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Ese es el nudo gordiano de la negociación. El Partido Verde, por ejemplo, ha hecho del sistema de plurinominales y de las alianzas su negocio familiar. Son expertos en sobrevivir y crecer sin necesariamente tener una base social masiva propia que justifique el poder que tienen. El PT igual. Entonces, la presidenta Sheinbaum tiene una tarea titánica: convencer a sus propios aliados de que acepten reducirse. Es pedirles que se pongan a dieta cuando están acostumbrados al banquete. Y ya vimos a Reginaldo Sandoval del PT diciendo que hay que cuidar la unidad, que para qué arreglar lo que no está roto. O sea, ya empezaron a poner peros. Claro, porque para ellos el sistema actual es cómodo, pero aquí es donde entra la visión de Estado contra la visión de negocio. Si realmente se quiere dignificar la política, se tiene que acabar con los partidos negocio. No puede ser que tener un partido político sea la forma más rentable de hacerse rico en México. La reforma busca romper eso. Y sí, va a haber fuego, amigo. Va a haber tensiones internas fuertes. Pero es necesario. Si Morena y sus aliados quieren ser congruentes con el discurso de "el pueblo manda", no pueden mantener privilegios que el pueblo repudia. Es que es de sentido común. Tú sales a la calle y le preguntas a cualquier ciudadano: ¿crees que debemos mantener a 200 diputados que nadie eligió y darles miles de millones a los partidos? La respuesta es un no rotundo. La gente está harta de ver políticos ricos y pueblo pobre. Pero hay un argumento que usan los defensores de los plurinominales que suena lógico: la representación de las minorías. Dicen que si quitamos los pluris, las voces pequeñas desaparecen y el partido mayoritario se queda con todo. ¿Qué opinas de eso? ¿Es un riesgo real o es otro pretexto? Es un argumento válido en la teoría, pero tramposo en la práctica mexicana. En teoría, los plurinominales se inventaron para que las minorías tuvieran voz. Pero en México, ¿quiénes ocupan esos lugares? ¿Líderes indígenas? ¿Representantes de la comunidad LGBT? ¿Líderes sindicales reales? No. Las listas las encabezan los líderes del partido, sus familiares, los que ponen el dinero para la campaña, o los que necesitan fuero para no ir a la cárcel. Se pervirtió la figura. Totalmente, ¿no? Se volvió una agencia de colocación de cuates. Exacto. Entonces, sí, necesitamos un mecanismo para que las minorías estén representadas, pero no puede ser este sistema podrido. La propuesta debe encontrar un equilibrio donde la minoría tenga voz,
pero donde esa voz tenga legitimidad de voto. No puedes tener una minoría que en realidad es una élite burocrática. La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, sí, pero no el gobierno de las minorías sobre la mayoría, que es lo que a veces parece que tenemos con estos grupos de interés. Me gusta esa distinción. Y regresando al tema de la oposición y su falta de figuras, mencionabas que Anaya es gris, que no conecta, y si miramos el panorama, es desolador para ellos. Tuvieron que sacar a Xóchitl Gálvez, que al final tampoco pudo levantar, y ahora no se ve a nadie. ¿Crees que esta reforma, al obligarlos a buscar el voto directo, podría paradójicamente ayudarles a renovarse? ¿O será su tumba definitiva? Es una gran pregunta. En un mundo ideal, esta reforma los obligaría a salir de sus oficinas con aire acondicionado, ensuciarse los zapatos y reconectar con la gente. Les haría un favor a largo plazo porque los obligaría a dejar de ser parásitos del presupuesto y volverse políticos reales. Pero, conociendo la soberbia de personajes como los del PAN o la decadencia del PRI, lo veo difícil. Están acostumbrados a la política de cúpula. Lo más probable es que lo vean como una agresión letal. Si les quitas el dinero público y los plurinominales, muchos de estos partidos corren el riesgo de desaparecer porque ya no saben hacer política de base. Se les olvidó, o quizás nunca supieron. Es como si a un animal de zoológico lo sueltas en la selva después de años de que le dieran la comida en la boca. No sabe cazar. Tal cual. Y están aterrorizados porque saben que en la selva electoral de verdad, donde la gente vota con el estómago y con el corazón, ellos no tienen herramientas. Por eso gritan dictadura. Porque la verdadera democracia, la dura y pura competencia por el voto, para ellos se siente como una tiranía porque no pueden ganar. ¡Qué fuerte! Para el privilegiado la igualdad se siente como opresión. Y creo que eso resume mucho del conflicto actual. Ahora, para ir cerrando, me quedo pensando en el futuro inmediato. Febrero es la fecha clave. La presidenta Sheinbaum va a presentar esto. ¿Crees que lograrán pasarla? ¿Veremos a los aliados alinearse? ¿O habrá una rebelión en la granja? Yo creo que se va a aprobar, pero no sin antes ver un drama político de alto nivel. Habrá negociaciones intensas, quizás cedan en algún porcentaje del recorte o ajusten el método de elección para calmar al verde y al PT. Pero el núcleo de la reforma, el mensaje de austeridad y antipluris se va a mantener porque es una demanda popular muy fuerte. Y Sheinbaum sabe que su capital político depende de cumplir esas promesas de fondo. No puede permitirse que la 4T se convierta en lo que juró destruir. Sin duda. Y también será interesante ver cómo reacciona el Poder Judicial, que ahora también está en proceso de transformación ante los amparos que seguramente lloverán. Esa es otra batalla, pero al final, lo que estamos viviendo es el intento de cerrar un ciclo histórico. El ciclo de la política como negocio privado financiado con dinero público. Si logramos que los políticos tengan que ganarse su lugar y que los partidos no sean franquicias millonarias, México habrá dado un paso gigante. No será perfecto, pero será mucho más honesto que la simulación que nos vendieron en los últimos 30 años. Así es. Y creo que la reflexión final para nuestra audiencia es esa. ¿Qué tipo de políticos queremos? ¿Queremos a los expertos en marketing y negociación de pasillo? ¿O queremos a representantes que con sus virtudes y defectos al menos hayan tenido el valor de pedirnos nuestro voto a la cara? La reforma plantea que el poder debe venir de la gente, no de las listas. Y esa es la esencia de la democracia, que nos convenzan, no que se impongan. Veremos si la clase política mexicana está a la altura del reto o si seguirán pataleando para defender sus privilegios hasta el último centavo. Pues estaremos muy pendientes, porque esto apenas comienza. Febrero será un mes caliente. Gracias a todos por escucharnos, por cuestionar con nosotros y por no conformarse con los titulares de siempre. Nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima, a leer las letras chiquitas y a exigir cuentas. Sigue a guardián de la conciencia. Aquí el poder se analiza, no se aplaude. Compartir también es un acto de conciencia.